Importante dentro del instrumento de diagnóstico es el frotis de sangre periférica, que el hematólogo lo usa a diario, incluso lo hace en su consultorio y al lado de su microscopio. Es importante interpretar la lámina periférica. Yo como clínico, cuando me llega un frotis de sangre periférica, yo trato de interpretar lo que me dice la sangre periférica a base de mi cuadro clínico que tengo en mi paciente. Si tengo un paciente que viene por un chequeo y está asintomático y en el frotis de sangre periférica encuentran algún elemento forme, por ejemplo, como un macrobalocito, un esferocito, como dice una golondrina, no hace verano. Igual, un hallazgo de laboratorio sin un contexto clínico no tiene mucho asidero. Encuentro los cuerpos de Cabot, encuentro los cuerpos de Huxley-Holly, encuentro dacriocitos, encuentro esferocitos, encuentro macrobalocitos, encuentro los cuerpos de Russell. Doctor, ¿qué me dice eso, no? Cuerpos de Russell, esferocitosis, cuerpos de Cabot, hepatopatías, dacriocitos, hepatopatías. Encuentra células en habano, hepatopatía alcohólica. Una serie de diagnósticos que me dicen un signo. Esto me hace recordar una anécdota de un paciente hospitalizado en mi centro donde laboro. Estuvo casi 22 días en piso con diagnóstico de FOD. Acuérdense que FOD es diagnóstico de fiebre de origen oscuro. El paciente estuvo 3 semanas sin diagnóstico, haciendo fiebre, tenía linfadenopatías, biopsias no reactivas, pruebas casi negativas, y a la segunda semana le habían pedido un frotis de sangre periférica, cuando el médico piensa que en el examen de laboratorio alguna vez se va a llegar al diagnóstico, pero si no utiliza bien su examen de laboratorio con su cuadro clínico, si no unen, no concatenan eso, se pierde diagnósticos. Este paciente ya desde la segunda semana tenía en su frotis de sangre periférica, el laboratorista o hematólogo decía que había encontrado las células de Krukenpel, y nadie le habían hecho caso omiso a esas células de Krukenpel. Y en realidad, si ese paciente venía por fiebre, linfadenopatías, y encontraban ese hallazgo de ese cuerpo raro, un nombre medio alemán, eso es diagnóstico de un linfoma linfocítico. ¿No? Miren, ¿se dan cuenta? ¿Ve? El paciente estuvo 3 semanas en piso y nadie se comenzaba a revisar ni siquiera la historia para decir qué significaban los cuerpos de Krukenpel. Entonces, por favor, hay que entender e interpretar siempre haciendo el correlato clínico. El otro día en la emergencia llega una paciente con azoemia, insuficiencia renal, ya creo que han hecho una parte nefrológica conmigo, y la paciente comienza a hacer un poco de ictericia, y el laboratorista encuentra esquistocitos en la célula, el frotis de sangre periférica. 2 días el paciente estuvo manejado por nefrología con hemodiálisis, no sabían qué hacer, el paciente se deterioraba. Era para unir el diagnóstico: ictericia, insuficiencia renal, cefalea, dolor abdominal. Eso estaba en un contexto de una PTT, una púrpura trombocitopénica trombótica. Los esquistocitos se ven, la púrpura trombocitopénica trombótica. Y el paciente cambió su curso cuando se le hizo plasmaféresis y el paciente salió de alta bien, se curó el paciente. Por eso es importante hacer unidad clínica. No piensen que las cosas son distintas, disociadas. Acuérdense que el cuerpo humano es un todo, no es una parte. Me hace recordar un caso de una paciente que le dolía esta parte de aquí, una cefalea. Fue a como 5 neurólogos, tomografía, resonancias, SPECT, espectroscopía, electrocefalografía, y nadie llegaba al diagnóstico. ¿Saben lo que tenía la paciente? Tenía una fascitis plantar. Una fascitis plantar que no le permitía caminar bien, el dolor, aumentaba la presión en estas zonas, aumentaba la contractura paravertebral y los músculos suboccipitales se contraían. Por eso tenía una cefalea suboccipital. Imagínense, un problema plantar que hacía cefalea. Se curó la fascitis y adiós cefalea. Tratada como migraña, paciente psiquiátrica. Imagínense, como si yo no pienso haciendo unidad clínica, pierdo, en medicina pierdo. El frotis de sangre periférica puede revelar la presencia de morfologías eritrocitarias características que permiten un diagnóstico específico. Ya les enseñé las células de cuerpos de Krukenpel. El fenómeno de Rulux, paciente que viene con dolor óseo y le encuentran Rulux, ya está etiquetado casi mieloma múltiple. Por eso hay que interpretar los frotis que cuando pido al paciente. Y vamos con la primera pregunta.
creo que se va a hacer más sencillo responder esta pregunta. El diagnóstico de anemia implica la disminución de la concentración de hemoglobina, el número de matiz y el valor del hematocrito. ¿Esto tendrá algo cierto? No, acuérdense que hay unas pseudoanemias, acuérdense que hay anemias por dilución, acuérdense que hay hemoconcentración de hematocrito en un paciente deshidratado. Un ejemplo, lo que me acaba de pasar hoy día en la madrugada en mi guardia. Un paciente llega a la emergencia por hemorragia digestiva. ¡Uy! Es una anemia ferropénica lo que espero encontrar, pues es una hemorragia aguda. Pero no, el paciente llega con hematocrito en 54. Y yo le dije, el residente y el interno me dice, doctor, ¿y qué ha pasado? Doctor, se está hemoconcentrando. Esta es una hemoconcentración por deshidratación. Acuérdense que pierde sangre, pero también pierde volumen. Entonces, ¿será con el valor de hematocrito? No. ¿Implica la concentración de hemoglobina siempre baja? Esa sí tiene más consistencia. No sé, lean bien la pregunta. ¿Cuál de los siguientes estudios de laboratorio orienta hacia una anemia hipoproliferativa? Acuérdense, les dije, los reticulocitos, es la que me dice si es central o periférica. Incluso se saca el IPR. ¿Qué es el IPR? El índice de producción reticulocitaria. ¿Y qué tiene que ver el IPR? Tiene que ver con el hematocrito calculado ideal y tiene que ver con el reticulocito calculado e ideal. El aspirado medular es superior a la biopsia en el análisis de... Esto es importante. Ustedes me dirán, doctor, un aspirado medular es mucho mejor que una biopsia. Pero hay que entender un principio importante en medicina, doctores. Primum non nocere. Si es posible, en lo posible, redundando, ser menos invasivo, ser menos cruento con el paciente, porque hay que entender que son seres humanos. Hay que entender, o hay que ponernos en el caso del paciente, que le van a poner una aguja de así, le van a poner en la cresta ilíaca hacer una hincada. Entonces, algunas veces el aspirado medular superior a la biopsia en cambios morfológicos, sobre todo en diferenciales de médula ósea. O sea, algunas veces no necesita biopsia, sino solamente un amo. Las siguientes situaciones clínicas se relacionan con los niveles disminuidos de eritropoyetina. Creo que esta pregunta cae por su propio peso. Pregunta de examen, MIR, pregunta de examen de residencia en San Marcos, ¿no? Doctor, las nefropatías. ¿Hay disminución de la eritropoyetina? Por supuesto, en las nefropatías hay disminución de la eritropoyetina. Pero hay una teoría en filosofía que se dice la teoría de los opuestos. Sí, no. Sí, no. Doctor, ¿cómo? ¿En una nefropatía puede haber eritropoyetina alta? ¡Claro! Les mencioné en nefrología. Hay pacientes nefrópatas que cursan con policitemia y no anemia. ¿Cuáles son? Dos. El hipernefroma y el riñón poliquístico. ¿No? Doctor, ¿pero las nefropatías producen eritropoyetina baja? Claro, pero no es la única causa de anemia en paciente renal crónico, acuérdense. Hay como 10 variables que producen anemia en el paciente renal crónico. Una de ellas es la eritropoyetina, más conocida y la que menos se olvidan ustedes. Pero hay otras causas. La acidosis metabólica disminuye la vida media del hematíe. La acidosis metabólica produce hipoplasia reactiva. La acidosis metabólica produce hemólisis en el paciente. Una serie de variables sobre la cual la nefropatía. Pero la nefropatía sí se relaciona a eritropoyetina baja. La anemia hemolítica autoinmune también puede producir ese contexto, sobre todo si es una anemia hemolítica primaria. El hipotiroidismo, acuérdense que el hipotiroidismo, una enfermedad endocrinológica, la primera causa es Hashimoto, autoinmune. El paciente hipotiroideo puede ser primario o secundario, cursa con un cuadro muy característico, abotagado, con mixedema, un edema duro que no deja fovea, madarosis, voz seca, lengua grande, macroglosia, cuello corto, miocardiopatía, una serie de características que cursa el hipotiroideo. Y cursa con anemia macrocítica, macrocitosis. Cuando ustedes tengan macrocitosis, piensen en la regla de las H's. Para sus proyectos y sus actividades, por favor, estos acrósticos o estas mnemotecnias son de mucha utilidad. Macrocitosis, regla de las H's. H de hipotiroidismo, H de hepatopatía, H de hipovitaminosis, vitamina B12 cursa con macrocitosis, HD, hiperreticulocitosis en el contexto, y HD o H de alcohol. Esas son las causas de macrocitosis en el mundo.
Doctor, me dijo la policiteria vera, o conocido también como la enfermedad de Vázquez, un médico español, hematólogo español. En honor a él se le puso la enfermedad de Vázquez, pero conoce como la policitemia vera o primaria. ¿Cuál es la característica clínica de la policitemia vera? Es el síndrome de hiperviscosidad. ¿Cómo se traduce? Trombosis retinial, sangrados, trombosis de miembros de extremidades, cefalea, mareos, una serie de características. Y del punto de vista laboratorial, el gran leucocitosis, más de 20.000, gran trombocitosis, más de 1.000.000, y gran hemoglobina, más de 18. ¿No? Siempre en ese contexto. Y esta cursa con disminución de la eritropoyetina, ¿no? En su contexto. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune no cursa con disminución de la eritropoyetina. Las nefropatías, el hipotiroidismo, la policitemia vera, el ayuno prolongado, la cetosis es un factor también de disminución de la eritropoyetina. Pero las causas más frecuentes son nefropatía, hipotiroidismo y policitemia vera. Todas las siguientes endocrinopatías pueden cursar con anemia hiporregenerativa, excepto todas. Miren, acuérdense que el hipotiroidismo ya les hablé. Doctor, ¿cómo diferencio un hipotiroideo primario de un hipopituitarismo, que es la enfermedad de Sheehan, que es el hipotiroidismo secundario? Es un problema de hipófisis, que puede ser por un trauma, puede ser por una tuberculosis neurológica, puede ser por un tumor, puede ser por una anomalía de la silla turca, síndrome de silla turca vacía. Una serie de causas que dan hipopituitarismo. Justo ahorita en mi hospital y en mi emergencia tengo un Sheehan, florido, característica florida del paciente, un paciente que tiene hiperpigmentación e hipopigmentación, es la característica de la fascia del paciente de Sheehan. Y otra característica, el Sheehan no es gordo como el hipotiroideo, más bien es adelgazado. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hipopituitarismo se relaciona a Addison, a insuficiencia suprarrenal secundaria. Y otra característica del Sheehan es que tiene un antecedente de un embarazo muy hemorragíparo. Acuérdense que la historia, el último parto o posparto, el paciente tiene una hemorragia ginecológica, una atonía, y hace una vasoconstricción, una apoplejia de la hipófisis. El tallo hipofisiario es muy sensible a los vasoreceptores, hace vasoconstricción y el paciente hace una isquemia hipofisiaria, que es la primera causa en el mundo de hipopituitarismo. Eso se llama Sheehan. La pregunta del millón: ¿cómo hicimos el diagnóstico en esta paciente? Aparte de la característica clínica, anamnesis. Le preguntamos: señora, ¿usted dio de lactar a su último hijo? No, doctor, no le di de lactar, gasté en leche. A Galactia. El paciente que hace Galactia probablemente tenga Sheehan. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, sobre todo la tipo 2, con manifestaciones tardías. Esta no cursa con anemias hiporregenerativas en su contexto. El hipogonadismo, que puede ser un hipogonadismo hipogonadotrófico, hipergonadotrófico, el síndrome de Kallmann, que cursa con anosmia, menorrea, obesidad, hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo primario. La característica del hiperparatiroidismo primario es el adenoma paratiroideo. Y la adenoma paratiroidea cursa con hipercalcemia, y la hipercalcemia es un síndrome hipercalcémico, que tiene como características cefalea, mareos, visión borrosa, poliuria, polidipsia, parecido a la diabetes, ¿no? Entonces la diabetes no es causa de regenerativas. Entramos al mundo de la anemia ferropénica. Yo puedo decir que la anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia en el mundo, en su contexto, mucho más, donde se ve zonas paupérrimas, gran pobreza en el África, en la India, en nuestras latitudes, zonas urbano-marginales, zonas rurales, zonas de extrema pobreza, con poco aporte de fierro. Ante un enfermo con anemia ferropénica que va a iniciar tratamiento con sulfato ferroso, ¿qué recomendación no debe hacerse? Acuérdense que la anemia ferropénica es la más frecuente, pero antes de responder a esta pregunta, hay un fenómeno que se llama anemia sin anemia. Doctor, ¿qué pasó? Efectos de la guardia. Anemia sin anemia. Anemia sin anemia, eso se ve mucho en niños. Doctor, mi hijito duerme mucho, no quiere ir al colegio, ha cambiado de carácter, después del almuerzo se queda dormido, dice que no le gustan las comidas. Miren, esa historia clásica, historia clásica. Va a la consulta del médico y le toma hemoglobina. Está normal su hemoglobina, señora. Pero te das con una sorpresa. Le tomas ferritina, baja. Esa es la anemia sin anemia. Eso se ve más en pediátricos y es muy frecuente. Acuérdense que el fierro tiene que ver mucho con la maduración cerebral, igual que el folato.
Y vemos mucha esa sintomatología en los niños, con deterioro cognitivo, problemas de lenguaje, problemas conductuales, una serie de factores. Y les damos hemoglobina, está bien su hemoglobina, está bien porque el paciente todavía pues tiene fuelle para soportar ello, pero le vemos sus depósitos de fierro, ferritinemia. Eso se llama anemia sin anemia, muy frecuente en niños. Por lo tanto, el tratamiento de las anemias ferropénicas son darle fierro. Pero acuérdense de ese fenómeno del iceberg. Si veo anemia, veo la punta. Siempre hay que buscar el fondo. ¿Qué está produciendo la ferropenia? ¿Es por falta de aporte? ¿Falta de vitamina O ya? ¿Es por problema de un tumor, una neoplasia que está consumiendo fierro, micropérdidas? ¿Qué está produciendo? Yo le puedo dar 1 kilo de fierro, pero mientras no trato el asidero, el paciente así le dé 1 kilo de fierro y el bueno no se va a curar. No somos apagaincendios, doctores. Tiene fiebre, bajo la fiebre con paracetamol. Tiene cólico, le pongo Pridam para su cólico. Tiene náusea, le pongo Gravol. Tiene anemia por falta de fierro, le doy fierro. Tiene anemia por folato, le doy folatos. Quiero tratar la causa, el asidero. Hay un viejo aforismo mexicano, muy grotesco, muy vulgar o prosaico. Muerto el perro, se acabó la rabia. Igual, trato el asidero, el origen, se cura la enfermedad. Para eso tengo que hacer un buen escudriñamiento, tengo que hacer un análisis muy prolijo en los diagnósticos. Ya en realidad no usamos sulfato ferroso, esta es una pregunta muy en desuso, ¿no? Porque en realidad actualmente usamos fierros polimaltosados o fierros sacarosados o sacaratos de fierro, que ya no se necesita todas estas atingencias en el paciente para producir. Dice, procurar tomar en ayunas, eso es importante. El fierro no se toma con las comidas porque no se absorbe, puede haber fitatos y no se absorbe. Asociar a vitamina C, es lo que indicaba yo cuando me inicié de médico, ¿no? Hace poco, 17 años, ¿no? Decía, tome 1 hora antes de las 12, o sea, a las 11 de la mañana, si puede con un juguito de limón, un juguito de naranja. La vitamina C aumenta la absorción de fierro a nivel duodenal, clase de fisiología digestiva o fisiología hematológica. Asociar algún antiácido, esta es una pachotada, pues, por eso algunas preguntas se responden sin hacer análisis de las demás. Acuérdense que algunas veces cuando uno va a enfrentar un examen tiene que ganar tiempo, ahondarse en las preguntas más complejas y resolver rápidamente las preguntas sencillas. Yo por eso siempre aconsejo cuando uno va a dar un examen, hacer un review rápido de las 250 preguntas, de las 150 preguntas, de acuerdo al examen que estén dando, y revisen cuáles son las fáciles. Terminan con las fáciles y se abocan a las complejas. Esta, por ejemplo, la ven como pregunta y dicen, antiácido, no, pues esto no tiene pie y cabeza. ¿Cómo voy a asociar un antiácido a un fierro? Más bien se quela el fierro, no se absorbe, ¿no? En ese contexto. Doctor, y habló del fierro sacarosado, el fierro polimaltosado. Esos fierros no hacen disgeusia. Doctor, ¿qué es disgeusia? Alteración del gusto. Ese fierro no hace halitosis. El paciente deja el fierro justamente porque tiene halitosis, mal aliento, me amarga la boca, doctor. Tengo gastritis por fierro, y es cierto. Doctor, ya no quiero usar el fierro que me ha dado. ¿Por qué? Porque ya no quieren entrar al baño en mi casa. Una fetidez, un hediondo total. El fierro produce una deposiciones fétidas, hediondas. Entonces tiene una serie de problemas esto del uso de fierro antiguo, el sulfato ferroso. Incluso el fumarato ferroso también. Actualmente el fierro polimaltosado o el fierro sacarosado ya no producen esos efectos. Se puede dar con o sin comidas, se puede dar bebibles, se puede dar endovenoso, intramuscular, no estriñe, no hace disgeusia, no hace gastritis. No es un cherry, por si acaso, no soy speaker de ese producto. Causas de anemia ferropriva o ferropénica. Absorción insuficiente, esto es importante analizar, sobre todo en niños. Siempre en niños hay que evaluar síndromes de mala absorción, enteropatías, Whipple, enfermedad celíaca, Sprue, la desnutrición proteico-calórica, Kwashiorkor, la nutrición calórica, marasmo, son muy frecuentes en zonas urbanas marginales, en zonas paupérrimas. Acuérdense que somos un país de tercer mundo. Pese a que hay un boom inmobiliario, un boom económico. No sé quién lo está viendo, ¿no? Porque nosotros no lo evidenciamos. Entonces, ingesta dietética insuficiente e inadecuada. Síndrome de mala absorción, acá está todo un capítulo de digestivo.
Resección intestinal, por supuesto, pues si un paciente le han hecho una gastrectomía, una duodenectomía, problemas de transposición intestinal, hay problemas de absorción de fierro. Y mucho más, si le has hecho resección intestinal, hay problemas de absorción de vitamina B12, que se absorbe a nivel de ilion terminal. Depósitos disminuidos, prematuros, gemelares, hemorragia intrauterina, datos importantes. Esto lo van a recabar de su historia perinatológica. Acuérdense que la perinatología es días antes del parto y días después del parto. Eso se llama proceso perinatológico. Aumento de requerimientos, crecimiento acelerado, el lactante, hay que ver. Adolescentes, hay que darle su aporte vitamínico, pero mejor la vitamina O ya. Embarazo, lactancia, son factores. Es por eso que la lactancia solamente son hasta los 6 meses. Doctor, tiene 1 año y medio y sigue mamando mi hijito. Y la mamá está anémica, con palidez, cansancio, fatiga, porque está lactando, pues. Pero esa lactancia ya no es exclusiva. Pérdidas aumentadas, hemorragias perinatales, ese es en el periparto. Hemorragias digestivas. Acuérdense que las pérdidas digestivas son las causas más frecuentes de anemia ferropénica en el mundo. En el mundo. En mujeres, la catanemia, y puede haber alteraciones de la catanemia, como la menorragia. Doctor, ¿qué es menorragia? Es la catanemia durante la menstruación. Metrorragia, doctor, es la catanemia fuera de la regla o de la menstruación, ¿no? En su contexto. Y puede estar relacionado a fibromas, miomas, quistes, una serie de factores que ustedes van a ir revisando a través que avancen en sus cursos. Epíxtasis, pérdidas, sangrado nasal. Acuérdense que la epíxtasis tiene múltiples génesis, problemas locales. Por sus clases de anatomía, acá hay el famoso plexo de Kaiselbach, en la cual se forman como varices septales y el paciente sangre espontáneamente al estornudar o al defecar, al hacer maniobra de Valsalva, aumenta la presión y hace pequeños sangrados. O aquel niñito que tiene la manía de rascarse las mucosas nasales y rasga una varices y comienza a sangrar. O alguna patología como la hipertensión arterial que produce epíxtasis, o alguna alteración hematológica como la hemofilia, el von Willebrand que produce epíxtasis, o alguna infección como la tifoidea que produce epíxtasis. Por eso, siempre en cada sintomatología, cada signo, ustedes deben tener un abanico de posibilidades que tienen que plantear. Ese es ejercicio clínico. Pérdida de sangre por otros órganos, ¿no? Hematomas encapsulados, por ejemplo el hematoma hepático, ¿no? Este es un cuadrito muy interesante, sacado de Farreras y Rosman, es un buen libro de medicina interna y de punto de vista clínico, en la cual, miren, cuando uno tiene anemias microcíticas hipocrómicas, acuérdense de los caballos y las cebras. Anemia ferropénica, lo primero que tengo que plantear. Pero yo tuve 2 casos importantes que les quiero comentar. Era una paciente de Puno, tenía anemia, raro, ¿no? Debería tener policitemia. Y le encuentran microcitosis. Viaja a la ciudad de Puno, porque vivía en un caserío, lo manejan como una anemia ferropénica, porque era microcítica, la paciente no mejora, luego la trasladan acá a Lima, igual fue vista por varios médicos, no daban con el diagnóstico, y yo planteé talasemia. Talasemia, le di un tratamiento con medicamentos y aportes, y la paciente mejoró, era una talasemia. Acuérdense que la microcitosis no siempre es ferropénica, por eso acuérdense de las cebras y de los caballos. Entonces, hay algunas características que quiero que ustedes diferencien. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de ferrenemia o ferronemia, anemia ferropénica disminuida, en la beta-talasemia está normal, en la anemia por inflamación está normal, esa es la diferencia, ¿no? La ferritina en la anemia por enfermedad crónica está normal, pero una diferencia es la transferrina. O sea, ¿cómo diferencia una anemia por enfermedad crónica de una anemia ferropénica? La transferrina. La transferrina está alterada. La ferritina sérica, variantes de hemoglobina, acuérdense que hay tipos de hemoglobina, A1, A2, fetal, una serie de depósitos de hemosiderina, miren cómo van variando en contexto de una anemia sideroblástica. Acuérdense que las anemias sideroblásticas están en relación de las mielodisplasias. O sea, cuando tengo anemias sideroblásticas o anemias refractarias, estoy hablando de mielodisplasias, síndromes mielodisplásicos. Y una característica de los mielodisplásicos cursan con pancitopenias o bicitopenias, que son leucopenias, trombocitopenias, anemias, leucopenias, anemias con trombocitopenia. Algunos datos importantes con respecto a los valores de saturación de fierro para la valoración de una beta-talasemia, de una anemia por inflamación y una alfa-talasemia.
La absorción de fierro o de hierro, ¿no? De acuerdo a los componentes alimenticios, miren, carnes rojas. Pero también esto hay que valorar, ¿no? Hay que valorar bien las carnes rojas. Acuérdense que son muy buenas en aporte de fierro, pero también son noxas para cáncer de colon, ¿no? Entonces, o cáncer prostático, o cáncer mamario. Una serie de factores que hay que sopesar, ¿no? En este caso, priorizar de repente más dieta en pescado y pollo, más que en carnes rojas o carnes de res. Vamos a la séptima pregunta. Y lean bien la pregunta. Un paciente joven, siempre, ¿qué paciente estoy enfrentando? Con un buen estado general que presenta anemia ferropénica. Llama la atención un paciente joven que tenga anemia ferropénica, ¿no? Que no responde a tratamiento de hierro oral. Ese es un caso que vemos con frecuencia algunas veces. Y ahí se nos pierde el camino, el destino del paciente si no tenemos una visión amplia del caso. Y no hay evidencia de sangrado. Supuestamente le han hecho TEBER en otras pruebas, no hay evidencia de sangrado. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticos debe practicarse en primer lugar? Una arteriografía abdominal. ¿En qué casos hago una arteriografía? A mí me gusta usar siempre las aseveraciones para que tengan ustedes una amplitud en sus temas. La arteriografía abdominal, por ejemplo, lo usamos en una trombosis de la mesentérica, igual que la angiografía. ¿Tendrá una historia clínica de una trombosis de la mesentérica este paciente? No. Acuérdense que las trombosis de la mesentérica es de gente adulta y longeva, relacionado a cardiopatías valvulares o a fibrilaciones auriculares. Cuantificación de hierro en orina no tiene, la hemosiduria no tiene mucho asidero. Es el hierro periférico, pero no tiene mucho asidero en este caso. Estudio de la médula ósea, pero eso es una anemia ferropénica y no hay evidencia de sangrado, tendría que buscar otros factores. ¿Por qué no está absorbiendo fierro? Yo hago un análisis simple. Si el paciente tiene buen aporte y tiene ferropenia, ¿qué pasa? No está absorbiendo fierro. Si no está absorbiendo fierro, ¿cómo se llama eso? Síndrome de mala absorción. Y ahí está el Whipple, celíaca, el SPRUE, una serie de enfermedades que cursan con síndromes de mala absorción. Y eso tiene que ver con los anticuerpos antiendomicio y antigliadina. Estos son los anticuerpos que valoran los síndromes de mala absorción. Una pregunta muy interesante, hay que entenderla bien y con criterio simple. Acá están los síntomas y signos que obligan a considerar el diagnóstico de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca está relacionada a la antigliadina y el antiendomicio, no se olvide. Muy frecuente en pacientes que no responden a tratamiento por fierro. Hay una diarrea crónica. Acuérdense que el síntoma cardinal del síndrome de malabsorción es la diarrea crónica. Y por ende, tiene baja apetito, baja de peso, signos de hipovitaminosis, crecimiento. En el adulto se presentan una serie de síntomas, parestesias, porque pierde electrolitos, pierde calcios, hay descalcificación. Una serie, hay edemas, doctor, ¿por qué habrá edemas? Fácil, pierde proteínas, hay una enteropatía perdedora de proteínas. Menetrier hace un componente de hipoluminemia y por eso hace edemas. Por favor, todos los síntomas que ustedes ven acá, doctor, tiene una queratosis funicular, tiene una debilidad muscular. ¿Por qué tendrá debilidad muscular? Porque hay hipocalemia, pues. Si hay diarrea crónica, hay hipocalemia. Doctor, tiene aftas orales, escorbuto, hay hipovitaminosis, vitamina C. O sea, todo se explica, doctores. Tenemos que escudriñar cada síntoma, cada signo. Así conozco bien a mi paciente, si no, no voy a poder tratar bien a mi paciente. Acá están las características de marcadores para enfermedad celíaca, donde la antigliadina y la antiendomicio tienen amplia concentración. Hay otros marcadores, como la glutaminasa, la antigliadina IgG y IgA, ¿no? En su contexto. Vamos a la pregunta 8. El tratamiento de una anemia ferropénica por pérdidas menstruales. Acuérdense que es una de las causas más frecuentes en el mundo, sobre todo en el sexo femenino. Además del posible tratamiento ginecológico, obvio que es un fibroma, un mioma, un fibromioma, o es un cáncer endometrial, es un cáncer de cervix, o es un cáncer de ovario, ¿no? En su contexto. ¿Qué le daríamos? En realidad la dosis de fierro elemental, estamos hablando del hierro ferroso, es de 100 a 200 miligramos de fierro elemental al día. Es lo que debe recibir un paciente que tiene este contexto.
Las pérdidas diarias de hierro se estiman aproximadamente en 1 miligramo en el varón y 1.5 miligramos en la mujer, con la menstruación y duraciones normales. Por supuesto, su catanemia regular y con un flujo de 3 a 5 días. Durante el embarazo, la pérdida total media de hierro es aproximadamente 500 miligramos o casi 2 miligramos al día durante los 280 días de gestación. Acuérdense de la anemia dilucional que hay en el paciente, la paciente gestante. Es por eso que los programas de control prenatal, hay un medicamento que le dan fierro y le dan folatos a la mujer gestante, sobre todo en los primeros trimestres. No se olviden eso, importante para el desarrollo del feto. Dosis recomendada. Son de 3 miligramos kilo al día en niños y de 100-200 miligramos al día en sal ferrosa. Fue la pregunta que motivó a esta revisión. La duración suele ser entre 3 a 5 meses en función de la gravedad de la deficiencia, pero esto tiene que estar aunado a un régimen dietético, un aporte idóneo de fierro. Ahora, el fierro no solamente se pone oral, se pone bebible, se pone intramuscular y endovenoso. El problema de la intramuscular es, si es mujer, doctor, ya no voy a poder ir a la playa porque cambia la coloración de las nalgas. Acuérdense que produce el fierro un depósito a nivel de la piel y eso no le gusta a las personas. Y aparte que es muy dolorosa porque se hace una intramuscular profunda. Y el problema del endovenoso tiene que ser bien diluido, bien lento, tiene cierto riesgo de hacer reacciones anafilácticas. Pero les doy un dato, ¿no? El otro día tuve una paciente que iba a entrar a sala por una colecistectomía electiva y tenía hemoglobina en 8.5 y el anestesiólogo dice, doctor, tiene que entrar con 10. Y la paciente dice, no, doctor, no quiero que me transfunda, yo sé que hay riesgo de transfusión, acuérdense, los tamizajes no son completos. Incluso HTLV1 no están haciendo algunas veces como tamizaje para transfusiones. Entonces la paciente tenía ese estigma de las transfusiones, no quería transfundirse. Y no queríamos ponerle hierro endovenoso tampoco, y ella tampoco quería. Entonces le di los hierros bebibles, que vienen los hierros bebibles, y la paciente le di 3 dosis de hierros bebibles y aumentó su hemoglobina en 3 días y se operó. Entonces le doy el dato que el hierro bebible es muy efectivo. Se administrará en varias tomas, separado principalmente de las comidas, se asocia vitamina C, esto fue producto de la pregunta anterior, ¿no? Se debe evitar la administración concomitante de antiácidos, antagonistas H2 o inhibidores de bomba de protones, o sea, no se pone, acuérdense que el paciente está tomando fierro, tiene una gastritis, doctor, tengo eructos, flatulencia, reflujo, amanezco con la boca amarga, halitosis y me arde cuando como, cuando dejo de comer, es una gastritis erosiva por fierro. ¿Qué hace el médico simplista? Le da su inhibidor de bomba de protones, le da su ranitidina y le sigue dando fierro. Se interactúan. Y estos medicamentos inhiben la absorción de fierro, o sea, por las puras están dando el fierro al paciente. Entonces tendría que tomar otra acción. La prueba analítica que mejor diferencia una anemia ferropénica de una anemia de enfermedad crónica, esto creo que lo dije bien zanjado, es la ferritina sérica, la ferritina. En un paciente con anemia por enfermedad crónica, generalmente la ferritina puede estar normal, pero en un paciente con ferritina baja, la ferropénica, ¿no? Es una característica. En segundo lugar es la transferrina. La transferrina también es otro importante parámetro, ¿no? Pero la ferritina es una diferenciación importante. Acuérdense que anemia por enfermedad crónica no se trata con fierro. No se trata con transfusiones, no se trata con folatos, no se trata con corticoides. Si le preguntan, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad crónica? De inicio, tratar la enfermedad de fondo. ¿Es una artritis reumatoide, doctor? Tratar la artritis reumatoide. ¿Es un lupus, doctor? Tratar el lupus. ¿Es una neoplasia? Darle quimioterápicos y tratar la neoplasia. Apagar el cuadro de fondo. Y concomitantemente esto, porque ya ha habido una pregunta en un MIR, ¿cuál es el tratamiento de elección en segunda posibilidad? La eritropoyetina, es el tratamiento de las anemias por enfermedad crónica. Otro dato, aprovechando esta pregunta, las anemias por enfermedad crónica no te bajan menos de 8 puntos. O sea, si tienes una hemoglobina en 6 y estás pensando que es por enfermedad crónica, no, doctor, no es por enfermedad crónica. Las anemias por enfermedad crónica no te bajen más de 8 de hemoglobina. Por favor, esos tips tienen que aprenderlo cuando vengan preguntas.